Entonces decíamos que en el derecho romano las condiciones para que el objeto fuese válido eh, tenía que ser o debía ser posible y no era posible cuando jurídicamente o físicamente el objeto se hacía imposible o era imposible. Entonces, esta imposibilidad física era la que contrariaba las leyes de la naturaleza normales. Entonces, eh, ¿cómo se contraría la naturaleza? Por supuesto, ofreciendo dentro del marco de la convención contractual algo realmente que no es verdaderamente posible. Ofrecer el cauce del río, ofrecer el mar, ofrecer la luna, ofrecer el sol. Eh, Esas son cosas que por su naturaleza de la imposibilidad física no puede ser posible y por consiguiente pues no configuran como válidas para la conformación de un contrato. Entonces la imposibilidad jurídica era la que provenía de la imposibilidad legal, de que determinadas cosas fueran objetos contratos, tales también como las llamadas res divinis iuris. Nada de lo que competía al derecho sagrado divino de los romanos podía constituirse como objeto válido dentro de la conformación de los contratos en la antigua Roma, pues no tenían validez, no podía contratarse nada referente a la res divini iuris. Ahora bien, no debe confundirse la imposibilidad física del objeto, no debe confundirse, ojo, la imposibilidad física del objeto con la inexistencia del mismo. En el momento de celebrar el contrato, repito, no debe llamarnos a confusión, no debemos confundir la imposibilidad física del objeto con la inexistencia del mismo. Son dos cosas muy distintas. La inexistencia del objeto que la imposibilidad física. Son dos cosas distintas. Entonces, una cosa puede perfectamente no existir en un determinado momento y sin embargo puede ser posible su existencia a futuro. Entonces, la imposibilidad del objeto, el ser imposible físicamente, anula al contrato. La inexistencia de la cosa podría en algún momento ser una inexistencia de tipo absoluta cuando no existe y ni siquiera se espera su existencia, y puede también constituirse en una inexistencia de tipo relativa, que es cuando la cosa no existe para el momento de la conformación del contrato, pero sí se espera a futuro su existencia. En el primer caso, cuando existía una improbabilidad o una imposibilidad de existencia de la cosa, el contrato era nulo completamente en el derecho romano. Y en el segundo caso,
cuando la cosa no existía al momento de la conformación del contrato, pero sí se esperaba su existencia a futuro, el contrato tenía perfecta validez. Entonces, quedando claro, el primer elemento de validez, pasaremos al segundo elemento de validez del objeto. El objeto no solo tiene que ser perfectible, tiene que ser verdaderamente cierto, debe ser posible dentro de la estructura jurídica para que fuese válido el contrato. También tiene que ser, o también tenía que ser, lícito. Y cuando nos referimos a que el objeto debe ser lícito, es que no debía en ningún modo contrariar las leyes ni de la moral, ni del orden público, y tampoco debería contrariar las leyes de las buenas costumbres. Cuando el objeto del contrato era un hecho de obligación de hacer. Recuérdense que también para que haya hecho o para que haya un objeto ilícito, no es indispensable que el hecho sea materia del contrato, que el hecho mismo sea constitutivo de delito. Basta simplemente con que sea un objeto que vaya en contra de la moral, que sea inmoral, para que no sea constituido como válido el contrato. También, por supuesto, el objeto, de ser posible, de ser lícito, tenía que ser perfectamente o suficientemente determinado. Cuando decimos que el objeto debe ser determinado, nos referimos a que es o no es necesario que la determinación del objeto llegue hasta indicarlo incluso en su individualidad. En este respecto se ha conocido desde el derecho romano la clasificación de cosas de género y especies o cuerpos ciertos, advirtiéndose que la palabra especie no debe en ninguna medida entenderse en el mismo sentido que tiene en el campo de la filosofía. Cosas de género son de derecho aquellas que pertenecen a determinada especie y que no están señaladas en su individualidad. Ejemplo: 10 caballos, 5 vacas, etc. En Roma prevaleció el aforismo: el género no pertenece, o genera non perium. El género no perece. Por lo general, las cosas de género llegan a ser generalmente cosas fungibles y pueden ser perfectamente reemplazadas por otras equivalentes. No así, por supuesto, sucede con las cosas de especies o de cuerpo cierto, por las cuales se entiende una cosa determinada, como el caballo tal, con ciertas especificaciones, tal cosa comprendida dentro de determinados linderos que no pueden ser reemplazados por otros. De manera tal que la excepción en las cosas de cuerpo cierto
la va a constituir el dinero, ya que puede ser cosa fungible y cuerpo cierto a la vez. Cosa fungible en cuanto puede ser reemplazado por otros billetes de idéntica denominación, y cuerpo cierto por la voluntad del dueño, que haya formado una colección de billetes, que para él no tengan una sustitución como tales al prestarlo para su exhibición. De manera tal que tenemos perfectamente que el objeto debe ser lícito, el objeto debe estar perfectamente determinado y, por supuesto, debe ser perfectamente identificable, debe ser posible. A su vez, también debe ser determinado, como dije antes, y por supuesto tiene que necesariamente tener un valor económico. Un valor económico que nos va a traducir a la causa. Porque la pura liberalidad o beneficencia no es causa suficiente para realizar un contrato válido. Entonces se entiende o se va a entender o se entendía por causas en cuanto a los contratos el motivo que induce al acto mismo de efectuarlo, y por causa ilícita la prohibida por las leyes o las que contrarían a las buenas costumbres o al orden público de manera general. Así pues que la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe va a carecer, por supuesto, de la causa. Y la promesa de dar algo en recompensa por la perpetración de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. El objeto entonces debía ser en el contrato materia de prestación apreciable en dinero, destinado por supuesto al acreedor y no a otra persona. No se celebran contratos por un puro capricho. Deben, por supuesto, los contratos tener algún tipo de finalidad práctica y útil desde el punto de vista, por supuesto, económico. Y si no se cumple la obligación, el deudor debe indemnizar los perjuicios equivalentes al valor del objeto no satisfecho, y siempre ese valor se estima en dinero. Por eso en el derecho romano no se permitieron ningún tipo de estipulaciones a favor de otro. Fue el principio general que imperó sobre la materia. En el derecho romano no podía concebirse que, siendo X el contratante, pudiera el objeto de un contrato aprovechar a un tercero que no hubiera contratado. No existió el principio de la representación en los contratos. Bien, entonces cabe la ley, o cabe el decir, o el dicho, si se quiere así mencionarlo, que no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Los entes jurídicos, contrato y obligación, considerados como efectos, no pueden o no podían en ningún modo sustraerse a este principio de no hay efecto sin causa. Deben o deberían tener causa que los haga surgir a la vida jurídica. De allí, por supuesto, de este principio surgió la teoría de la causa,
¿Aplicada a qué? Aplicada al contrato y a la obligación. Aun cuando no todos los expositores lo conciben de la misma manera. En los primeros tiempos del derecho, todo contrato debía estar revestido de determinadas formalidades, estas formalidades externas para que surgieran a la vida jurídica. Y esas formalidades debían ser suficientes siempre para que tuvieran existencia el contrato, aun cuando en realidad no se hubiera efectuado los hechos a que ellas se referían. Entonces se consideraba que la causa del contrato y la causa de la obligación se hallaban simplemente en las formalidades externas, que en cada caso debían siempre perfeccionar al contrato. Se consideraba como causa en esta materia el conjunto de elementos que, según la ley, era necesario para que el contrato surgiera a la vida jurídica, ya que se tratara de determinadas clases de contratos o ya que se considerara que el contrato era de tipo general. Si aquellos elementos esenciales faltaban en todo o en una parte, se podía considerar que no había causa suficiente del contrato. Y, por consiguiente, este no podía tener existencia legal. De manera tal que es menester volver a refrescar este punto. Cuando faltaba un elemento esencial, en todo o en alguna de sus partes se consideraba siempre que no había una causa suficiente para la manifestación del contrato y por consiguiente no podía tenerse como un contrato de existencia legal y válida para los romanos. Por último, estos mismos, los antiguos romanos, designaron el objeto de la obligación con los tres verbos conocidos que vimos en Derecho Romano 1. El dare, el facere y el prestare. Entendiéndose como dare es el tomado en el sentido de transferir a la propiedad. Facere como el equivalente a ejecutar un hecho. Y cuando se referían a facere, también comprendía, por supuesto, el non facere, que era el no hacer. Y el prestare iba a consistir en entregar la tenencia de la cosa. Ahora bien, es necesario que conozcamos al detalle las cosas de la esencia, naturaleza y accidentales de los contratos. Se denominan cosas esenciales a todas aquellas sin las cuales el contrato no puede subsistir o no puede surgir en el campo del derecho. Se denomina cosas esenciales cuando hablamos de estas mismas a aquellas sin las cuales el contrato no puede subsistir, es decir, no puede surgir en el campo del derecho. Entonces, no hay objeto.
si no hay objeto o si no hay consentimiento, si no hay una causa, falta alguno de los elementos de la esencia del contrato. Entonces, repito, se denominan cosas esenciales a todas aquellas sin las cuales el contrato no puede subsistir, no puede surgir en el campo del derecho. Y entonces, si no hay un objeto, si no hay una causa o si no hay el consentimiento de las partes, indudablemente estamos en presencia o en la ausencia, perdón, para decirlo correctamente, estamos en la falta de uno de los elementos de la esencia del contrato. Estas son cosas esenciales. Si falta alguna de las cosas esenciales, el contrato, por supuesto, no puede darse, no puede surgir. Y son cosas accidentales, la vamos a denominar accidentales, aquellas que no van a tener mayor trascendencia o relevancia en la obligación. Son cosas accidentales todas aquellas que no tienen mayor relevancia dentro de la conformación de la obligación contractual. Si colocamos un ejemplo de esta, si se celebra un contrato de arrendamiento y se acuerda pagar en cualquier forma, ya sea semanal, mensual, o puede ser un pago diario, etcétera. Esta forma de pago va a representar un requisito accidental del contrato. Pero hay que tener en cuenta también que una cosa es el pago y otra muy distinta es la forma de llevar a cabo dicho pago. La forma de pagar, ya sea mensual, diaria o semanal, quincenal, va a ser el pago total, por supuesto. El pago como tal, por lo cual se contrató el arrendamiento, es la esencia del contrato. Es decir, no importa la forma, el modo en que se realice dicho pago. Lo que debe constatarse dentro del contrato es que verdaderamente se pague lo convenido por el arrendamiento. El pago en su totalidad es la esencia del contrato, mientras que la forma como se paga es el requisito accidental, es decir, el menos relevante. De manera que son cosas naturales de los contratos o de su naturaleza los que no sean de la esencia o que no sean accidentales. Repito, son cosas naturales de los contratos o de su naturaleza los que no sean de la esencia o que no sean accidentales, bajo el punto de vista de la naturaleza del hecho jurídico que engendra la acción. Entonces, se dividen los contratos en contratos reales, contratos verbales, contratos consensuales, y luego la división adoptada por Justiniano en el texto de las
institutas. Entonces, clasificando los contratos, atendiendo a la índole de las acciones que los mismos originan, los vamos a llamar de buena fe y de estricto derecho. En los primeros, la extensión de los derechos se van a hallar perfectamente sujetas cada una de las partes. Se regula, por supuesto, por la equidad y por la buena fe. En los segundos, el alcance de la obligación va a quedar invariablemente determinada por la letra misma del contrato. Entonces, la buena fe no es otra cosa que la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios por supuestamente legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. Así las cosas, determinado la esencia de la naturaleza y accidentalidad de los contratos, determinado también la validez del objeto, desarrollemos, por supuesto, la capacidad para efectuar contratos en la antigua Roma. Si definimos la capacidad de manera sencilla y sin buscarle ningún atajo a esta definición jurídica de manera directa, podemos decir que la capacidad no es otra cosa que la actitud jurídica que posee una persona para contratar, para contraer derechos y para cumplir y asumir obligaciones. Esto es lo que de manera sencilla podemos entender como capacidad, la actitud jurídica de una persona para contratar, contraer derechos y asumir obligaciones. Si tenemos perfectamente definida la capacidad de unas personas, también tenemos que irnos a la contraparte. Tenemos que ubicarnos en la incapacidad en Roma, institución que hemos estudiado perfectamente dentro de nuestra primera parte de Derecho Romano 1. Recordémonos entonces que los incapaces en Roma se configuraban por la incapacidad que es la excepción, es la que se constituía como la excepción a la regla general de la capacidad para contratar. La capacidad es la ley o la regla general y la incapacidad es otra cosa que la excepción a dicha regla. ¿La excepción a qué? La excepción a la capacidad para poder llevar a cabo contrataciones. Existían, por supuesto, entonces en Roma incapacidades para contratar que iban a abarcar toda clase de contratos o incapacidades especiales que solo se iban a circunscribir para celebrar determinados tipos de contratos. En el derecho romano, la incapacidad general podía siempre depender de algunas causas y de manera general, insisto, materia que hemos visto en cursos pasados, la podíamos ubicar o definir en la edad de los contratantes, una de las causas de incapacidad en la antigua Roma, o que el pretendiente a contratar, el sujeto que pretendiera contratar
sufriera de ciertas afecciones o ciertas alteraciones de tipo mentales. Recuérdense que en la antigua Roma también el sexo era considerado como una de las causales de incapacidad. Las mujeres la tenían total. Y por supuesto tenemos que recordar la prodigalidad dentro de la incapacidad de contratación en la antigua Roma. Y por supuesto la esencial, que era el estado de esclavitud, que era una prohibición o un impedimento para contratar en la antigua Roma, al ser esclavo. Entonces, refresquemos lo que vimos en el curso pasado, para que no quede ningún tipo de lugar a dudas en cuanto a las incapacidades. Entonces, comencemos con la incapacidad permanente provenientes de la edad. Para los efectos de la capacidad para contratar en el derecho romano, se dividían las edades en periodos. Entonces teníamos infancia, mayor infancia, pubertad y mayores de 25 años. Repito, para los efectos de la capacidad para efectuar contratos dentro del derecho romano, se dividían las edades en distintos periodos, y esos periodos quedaban contemplados en la infancia, una mayor infancia, en la pubertad y la parte que constituía a los mayores de 25 años. Entonces, teníamos que menores hasta los 7 años tenían o configuraban en la antigua Roma una incapacidad absoluta. Menores hasta los 7 años, incapacidad absoluta para contratar. De los 7 a los 14 años se tenía una incapacidad relativa, que se entendía por esta incapacidad relativa en las edades comprendidas entre 7 y 14 años. Esta incapacidad relativa se entendía porque sus actos podían ser revalidados por medio de la intervención del tutor. En cuanto a las mujeres púberes, que estaban sujetas a tutela perpetua, se les podía asimilar a este caso de incapacidad relativa. Ahora bien, teniendo claro de 7 a 14 años con incapacidad relativa, pasemos al renglón de mayores de 14 años y menores de 25. Estos tenían plena capacidad. Como tesis general, poseían plena capacidad. Las actuaciones, en este caso, de el tutor
o del curador no aumentaban en ninguna medida la capacidad, solo servían para aconsejarlos y ayudarlos en la administración de su patrimonio. Pero el mayor de 14 años que hubiera pedido curador permanente se iba a considerar relativamente incapaz, hasta que por supuesto cumpliera la edad de 25 años, pudiendo en algún momento pedir lo que se conocía como la venia aetatis, y que representaba esta figura de la venia aestatis. La venia aestatis se señalaba como antecedentes históricos, era señalada como antecedentes históricos de la emancipación a la institución romana. La venia aestati era concedida por el emperador a los varones mayores de 20 años, por virtud de la cual esos menores de edad disfrutaban de una capacidad semiplena. La capacidad semiplena que les permitía disponer de sus bienes o de sus bienes muebles, pero que no les permitía realizar mayor cantidad de negociación o contratación. Esto era lo que consistía la famosa venia aestatis, o habilitación de la edad a los 20 años si el varón, si era varón por supuesto, y a los 18 si era mujer. Todas, absolutamente todas las obligaciones de los menores de 25 años y mayores de 14 eran válidas en razón a su capacidad, pero eran fácilmente beneficiados con la famosa integrum restitutum, es decir, la famosa restitución íntegra de las cosas. En la época clásica suponía exactamente lo que significa su enunciado: restituir íntegramente a su origen total la situación jurídica que existía entre dos personas antes de que el acto civil se realizara. Ahora, por supuesto, quedaba anulado y sin efecto cualquier acto que hubiera tenido lugar. Esta, por supuesto, la daba el pretor cuando se presumía o cuando se demostraba que había una lesión enorme, y tal beneficio no se otorgaba a dichas personas por ser menores, sino porque habían sido lesionadas en cuanto a su propio patrimonio. En referencia a los mayores de 25 años, eran por supuesto considerados capaces, perfectamente capaces. Ahora bien, en cuanto a las incapacidades, a las capacidades, el tema abarca mucho más, puesto que complementa o se compone de otros elementos necesariamente, como lo son los
los denominados alieni iuris, que eran los hijos de la familia sujetos a la potestad. Pero esto lo vamos a analizar perfectamente en nuestra próxima clase. Buenas tardes y nos vemos el próximo jueves.